Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Muchas gracias por hacer acto de presencia a esta hora irregular. Yo sé que la gente trabaja y cuando decidimos tener esta serie, en realidad fue difícil determinar una hora, cuando podíamos tener las reuniones días entre semana. Bueno, el título del tema que vamos a estudiar esta tarde, primero, es Para Él todos viven. Amén. Pero antes de estudiar vamos a tener una oración. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Gracias te damos porque ahora podemos abrir tu santo libro. Pedimos que el Santo Espíritu que inspiró ese libro pueda estar presente aquí. Amén. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender lo que Él inspiró. Así que pedimos tu compañía. Abre mentes para entender y corazones para recibir y capacítanos para vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Bendice a los que vienen en camino, que puedan llegar bien, y bendice, Señor, nuestro estudio durante esta noche. Amén. Te lo imploramos con la certeza de tu respuesta, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas con los líderes judíos de su época. Tuvo muchos debates con los fariseos y también con los saduceos. Estos dirigentes procuraban poner al Señor Jesucristo en aprietos. Trataban de ponerlo, no sé si de pronto, vamos a usar el llamado, no. Puedo controlar un poco mejor. Gracias. Como les mencionaba, ellos a veces procuraban poner a Jesús en aprietos, presentándole casos un tanto ridículos, pero que parecían ponerlo entre la espada y la pared. Un ejemplo de eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 23 y los versículos 7 y 8. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a un grupo de fariseos y saduceos. Ahora, los fariseos y los saduceos, aunque ambos eran sectas judías, no tenían la misma teología. El apóstol Pablo estaba hablando sobre la resurrección de los muertos. Y hubo una disensión entre los fariseos y los saduceos sobre el asunto de la resurrección. Dice en Hechos 23, 7 y 8, se produjo distensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Ellos querían hacerle daño a Pablo, pero Pablo a propósito habló de la resurrección para que pelearan entre ellos. Versículo 8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que los dos se pusieron a pelear, las dos sectas, y dejaron a Pablo tranquilo. Ahora, ¿por qué rechazaban los saduceos la doctrina de la resurrección de los muertos? Había dos razones. La primera razón es que ellos no podían creer que científicamente un cadáver desintegrado podía reintegrarse completamente, que la persona podía reintegrarse. Decían, eso es anticientífico. Nadie puede creer que un cadáver descompuesto puede levantarse de los muertos completamente reintegrado. En el libro Deseado a todas gentes, página 495, encontramos las siguientes palabras: no creían en la resurrección de los muertos. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, escuchen, en lo que llamaban falsamente ciencia,
habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Así que recuerden que la primera razón es que ellos no creían que un cuerpo desintegrado podía reintegrarse en una persona viva. Pero había una segunda razón. Y es que los saduceos aceptaban solo los 5 libros de Moisés como inspirados. El resto del Antiguo Testamento ellos no aceptaban como inspirados. Así que cualquier cosa que alguien enseñara tenía que venir de los 5 libros de Moisés. El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que esas eran las 2 razones por las cuales no creían en la resurrección de los muertos. Decían que en los escritos de Moisés, en los 5 libros, no había ninguna referencia a la resurrección. Y como Moisés no escribió en favor de la resurrección, pues no había resurrección. Así que ellos dudaban de que Moisés haya hablado de eso. Ahora, ellos le presentaron a Jesús un caso hipotético, un caso absurdo y ridículo. El caso era de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. La historia se encuentra en Lucas 20, 27 al 33. Moisés había escrito en Deuteronomio 25:5, que no vamos a leer. En Deuteronomio 25:5, Moisés había escrito que si un hombre moría sin dejar hijos, que el hermano debía casarse con la esposa. Ese es lo que enseñó Moisés. Ahora, ellos le presentaron un caso a donde 7 hermanos se casaron con esta mujer, uno después de otro. Se casó con uno, se murió. Se casó con el otro, se murió. Se casó con el otro, y ninguno de los 7 le dejó hijos. Vamos a leer la historia imaginaria, absurda y ridícula, que ellos ponieron a Jesús entre la espada y la pared. Lucas 20, empezando con el versículo 27. Llegó entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Le preguntaron diciendo, ahora fíjense de dónde van a sacar el versículo. Maestro, Moisés nos escribió. ¿Por qué están sacando lo de Moisés? ¿Por qué están sacando su argumento de Moisés? Porque ellos creían que los escritos de Moisés eran los únicos que eran inspirados. Así que dicen, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Ahora escuchen, aquí viene donde creen que están metiendo a Jesús en agua caliente. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Lo tenemos entre la espada y la pared. Lo metimos en agua caliente. Vamos a ver qué nos contesta Jesús. En la respuesta de Jesús, él usó 3 argumentos para refutar lo que ellos estaban diciendo. El primer argumento que usó es que Moisés sí enseñó la resurrección. Y él va a tomar un texto de Éxodo 3 para comprobarlo. Es decir, ustedes ignoran las escrituras, no entienden las escrituras. En segundo lugar, Jesús usó el argumento de que Dios es omnipotente, y si es omnipotente, tiene el poder para resucitar a los muertos. Amén. Así que Moisés se habla de la resurrección, y además de eso, como Dios es omnipotente, Él tiene el poder para resucitar. Amén. Noten Mateo 22, 29, a donde se encuentran estos argumentos. Mateo 22, 29.
Entonces respondiendo Jesús, esta es la misma historia de Mateo, dicho sea de paso. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando ¿qué cosa? Primero le dice, ustedes ignoran las escrituras, y en segundo lugar, ¿qué cosa? El poder de Dios. Es decir, yo voy a comprobarles que Moisés escribió de la resurrección. Amén. Y Dios, como es omnipotente, puede resucitar a los muertos. Amén. Pero Jesús usó otro argumento. Y es que en la vida futura no habrá matrimonios. No va a haber matrimonios. Va a decir que en el reino venidero no se casan ni se dan en casamiento. Así que dice, el caso que ustedes presentan es irrelevante. Vamos a leer la respuesta de Jesús en Lucas 20, 34 al 38. Lucas 20, 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan. Cuando dice este siglo está hablando de nuestra vida presente, el periodo pecaminoso. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así que el caso que ustedes presentan es irrelevante, porque esta mujer no va a ser esposa de ninguno, porque allá no hay matrimonio. Sigue diciendo, otra vez, versículo 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Amén. Es decir, en el futuro, los redimidos van a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, dice Jesús. Y luego dice, iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora va a decir que Moisés sí enseñó la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, ¿por qué usa la palabra aún? Ustedes dicen que Moisés no enseña la resurrección, pero yo voy a decir, aún Moisés, ¿qué cosa? Llama al Señor, lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿De dónde está sacando Jesús su argumento? Lo está sacando de la experiencia de la zarza ardiente de Éxodo 3. Desde Moisés allí enseña la resurrección. Ahora sigue diciendo, ¿qué enseñó Dios en la zarza? Dice, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, De vivos. sino de vivos. Amén. Ahora viene una frase muy clave que muchos comentaristas no han visto, pero es muy importante. Nuevamente, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. ¿Para quién todos viven? Para Dios todos viven. ¿Está claro? Para Él todos viven. Eso es muy importante. Ahora, para entender el argumento de Jesús tenemos que volver a Éxodo. Así que vamos a Éxodo capítulo 3 y el versículo 6. La persona que está en la zarza ardiente se va a identificar con un nombre muy interesante. Éxodo 3:6. Aquí está hablando de la zarza ardiente, Jehová. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo pregunto, cuando Dios le habló, cuando yo soy le habló estas palabras a Moisés, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Sí. Ya estaban muertos. ¿Sí o no? Sí. Claro, estaban muertos. Pero fíjense que el que está hablando de la zarza, que se identifica como Dios soy, no dice yo fui Dios de Abraham, Isaac y Jacob mientras estaban vivos, o yo seré Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando resucite. En el momento cuando estaban muertos, la voz de la zarza, dicho sea el caso, el que está hablando de la zarza es Jesús. Amén. Porque más adelante, en Juan 8, 58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Amén. Y los judíos levantaron piedras para tirárselas, porque los judíos decían que eso era blasfemia. Así que era Jesús el que estaba hablando aquí. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Ahora fíjense. Dice aquí Dios, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya estaban muertos. Porque para Él todos viven. Amén. No para nosotros. Para Él todos viven. Ahora, vamos a los versículos 13 y 14 de Éxodo 3. Éxodo 3, 13 y 14. Y fíjense qué nombre da el que está hablando de la zarza. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, si voy a Israel y ellos me preguntan, bueno, ¿cuál es el nombre del que habló contigo? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Con qué nombre se identifica el que está en la zarza? Yo soy. Ahora quiero leer una cita muy interesante que viene de los escritos de Elena White. Es muy interesante cómo ella explica eso. Explica que Dios vive en un eterno presente. Amén. Dios vive en un eterno presente. En un momento voy a explicarles eso. Esta cita dice, yo soy, significa una presencia eterna. Amén. Ahora escuchen. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Amén. Yo pregunto, ¿el pasado, presente y futuro es lo mismo para nosotros? No, para Dios. Sigue diciendo, Dios ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Amén. Qué tremenda cita. Pasado, presente y futuro es igual para Dios, porque Dios vive en un eterno presente. Amén. Ahora, para nosotros la historia tiene segmentos, pero para Dios la historia no tiene segmentos. Para nosotros sabemos qué es pasado, lo que ya ocurrió, presente, lo que está ocurriendo, futuro, lo que va a ocurrir para nosotros. Pero para Dios no, porque Dios no ve la historia desde una perspectiva de pasado, presente y futuro. Él vive siempre en el presente. Amén. Amén. Por eso en el capítulo 3 de Éxodo,
Él se le llama yo soy. Y por eso es que Jesús dijo, para Él todos viven. Porque Dios no tiene que esperar hasta el futuro para Abraham, Isaac y Jacob estar vivos. Para nosotros sí. Ahora, no me pidan que explique esto. Yo no puedo explicar cómo Dios vive en un eterno presente. Que para Él todo está, Él ve todo, como dice esta cita. Él ve todo lo que está pasando a nuestro alrededor, como si estuviera pasando en este instante, en este momento. Es interesante, en el Deseado actualmente nuevamente, páginas 558. Aquí Elena Juárez está explicando en qué sentido Dios es el yo soy y en qué sentido Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, no solamente en la época de Moisés, aunque estaban muertos, y que cuando Jesús usó Éxodo 3 estaban muertos, pero para Él estaban vivos. Fíjense cómo explica. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminado. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde enseña la Biblia este tema? Sigue diciendo, los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Amén. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Amén. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Amén. Ahora viene la parte clara. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplado por Él como si ya existiese. Amén. Para Él los muertos viven. Para nosotros la resurrección es una esperanza. Para Dios es un hecho. Amén. ¿Están entendiendo esto? Por lo menos están entendiendo el concepto. Amén. Para los que somos cautivos del tiempo, lo que fue y lo que es y lo que será no son iguales. Lo que fue ya pasó, lo que es está ocurriendo y lo que sucederá está en el futuro. Pero para Dios lo que es futuro ya es. Claro, para nosotros no. En la mente infinita de Dios, las cosas existen antes que existen, según nuestra perspectiva. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, Dios no está atado al tiempo. Amén. Él, en contraste con nosotros, vive en el eterno presente, como les mencionaba. Por eso Dios no dice, yo soy el que fui, yo soy el que seré, dice yo soy. Y algunos dicen, bueno, pero Dios dice, yo soy el principio, el fin, el alfa y la omega. Sí, pero está hablando desde nuestra perspectiva. Amén. No desde la perspectiva de Él. Según nuestra perspectiva, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando Dios habló con Moisés y cuando Jesús habló con los saduceos. Pero para Dios estaban vivos porque Él vive en un eterno presente. Es un poco difícil para nosotros entender este concepto, pero ya les voy a dar más evidencia bíblica sobre esto. A través de toda la eternidad, escuchen bien, Dios veía tan claramente cada detalle del desarrollo de la historia como si estuviera transcurriendo en ese mismo instante delante de sus ojos. En su mente infinita tiene una visión panorámica del pasado, el presente y el futuro, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Dios no tuvo que esperar hasta que transcurriera la historia para ver lo que iba a ocurrir, porque desde la eternidad Dios conocía hasta el más pequeño detalle de lo que iba a ocurrir en la historia.
Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios conocía toda la historia de la raza humana, toda la historia de este mundo, antes que Dios creara el mundo? Entonces Dios no tuvo que esperar. Porque para Él, todo es real, porque Él ve toda la eternidad panorámicamente, como si estuviera ocurriendo en ese momento o en ese instante. ¿Ustedes conocen las profecías en cuanto al nacimiento de Jesús? No se pierdan mañana en la noche. Vamos a ampliar este concepto. Yo pregunto, ¿en el Antiguo Testamento había profecías que decían a dónde iba a nacer Jesús? Sí. 1000 años antes que naciera. Amén. Había una profecía que decía que una estrella lo iba a anunciar. Que iba a haber una masacre de bebés cuando nacieran. Que sus padres lo iban a llevar a Egipto y iba a salir de Egipto. Que iban a echar suertes por sus vestidos. Que le iban a dar vinagre a beber. Que la turba lo iba a escarnecer. Que iba a clamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso viene en Salmo 22. Y que iba a encomendar su espíritu al Padre. El Salmo 31 lo dice textualmente las palabras. Dios sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Sí, es como si estuviera ya ocurriendo. Porque lo que Dios sabe, así va a pasar. Dios vive en un eterno presente. Ahora, usted dice, queremos evidencia. ¿Ok? Vayan conmigo a Génesis 17:4. Génesis 17 y el versículo 4. Y mientras usted está buscando ese texto, a mí me consuela mucho esto. Yo perdí muchos amigos durante la pandemia. Muchos de los amigos murieron. Y me entristecí. Pero no me desesperé. Porque es tan cierto que ellos van a resucitar como si ya hubieran resucitado. Amén. Lo que es para nosotros una esperanza, para Dios es un hecho. Amén. Amén de Dios. Noten Génesis 17:4. Dios está hablando a Abraham. Dice: he aquí mi pacto es contigo. Ahora escuchen bien. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Esa perspectiva de tiempo es la perspectiva de quién? No, de Abraham. Serás padre de muchas gentes. Amén. Era futuro al tiempo de Abraham, pero no para Dios. Noten el siguiente versículo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. ¿Cómo? La perspectiva de quién es esta. Dios. De Dios. Dios dice: ya te puse. Te he puesto por padre. Pero cuando habla Abraham dice: te voy a poner. Dice: pastor, ¿usted está estirando el texto? Pues entonces vamos a ver, Pablo usó este texto. Vamos a leer los Romanos. ¿Le van a creer a Pablo? Amén. No a este Pablo, el segundo nombre es Pablo. Al otro Pablo. El apóstol Pablo se refirió a estos textos de Génesis 17, 4 y 5. Vamos a leer 4, 17 y le voy a agregar algunas explicaciones. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Se está refiriendo a Génesis, ¿sí o no? Para Dios, ya Abraham era padre de muchas gentes. ¿Okay? Dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Qué creyó Abraham? Creyó que Dios lo iba a hacer padre de muchas gentes.
Pero lo que era una promesa para él era ya una realidad para Dios, porque Dios dice, te he puesto por padre. Y luego dice, ¿a quién creyó? Dios creyó, Abraham creyó, aunque parecía imposible, porque ya estaba viejo. Y Sara ya estaba vieja. Estaba más allá de poder tener hijos. Y por eso sigue diciendo, el cual da vida a los muertos. Amén. Ahora, lo que está diciendo eso en Hebreos 11, 17 dice que ya el cuerpo de Abraham estaba como muerto para tener hijos. Le creyó a Dios, aunque su cuerpo ya no podía tener hijos. Amén. Le creyó que Dios lo iba a hacer padre de muchas gentes. Así que dice, el cual da vida a los muertos. Amén. Y llama las cosas que no son como si fuesen. No sé si están entendiendo eso. Amén. Dios llama las cosas que no son todavía, para hablar todavía no. Pero Dios, para Dios ya como si fuesen. Así que dice, él creyó en esperanza, pero para Dios no era una esperanza. Para Dios ya era un hecho. Amén. Así que sigue diciendo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hay dos perspectivas aquí. Hay la perspectiva de Abraham y la perspectiva de Dios. Para Abraham, esperanza futura. Para Dios, un hecho. Fíjense, la nueva versión internacional traduce que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ahora quiero leerles una cita del gran comentarista Albert Barnes. Era un comentarista presbiteriano de hace mucho tiempo. Está comentando sobre este texto. Es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. Amén. Las promesas de Dios son tan ciertas que se puede decir que ya existen. Amén. De modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas gentes, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios, en su propia mente o propósito, ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Eso lo dice el comentarista Albert Barnes. No es adventista, presbiteriano. Ahora déjenme darles otro ejemplo. ¿Cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? Murió en el año 31. 14 de Un 14 de Nisan. ¿A qué hora del día? a la novena. A las 3 de la tarde. Pero no para Dios. Porque Dios, en una visión panorámica, ya había visto todo lo que iba a pasar con Jesús en el más pequeño detalle. Amén. Y si Dios, así iba a pasar. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que finalmente, al final de la historia, van a adorar a la bestia. De eso hablamos allá en Concepción. Dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, ¿y acaso Jesús no murió el 14 de Nisan a los 3 de la tarde, en el año 31? Pero uno lo que dice, ¿qué significa inmolado? Sacrificar. ¿Cuándo fue sacrificado?
desde el principio del mundo. ¿Cómo entendemos eso? Para nosotros, Jesús fue inmolado en el año 31, es un evento pasado, en el año 31, 14 de Nisan, a las 3 de la tarde. Pero no para Dios. Para Dios, Jesús fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Dos perspectivas. Vamos a 1 Pedro 1, 19 y 20. 1 Pedro 1, 19 y 20. Aquí tenemos los dos conceptos del tiempo, el de Dios y el de nosotros, en estos versículos. 1 Pedro 1, 19 y 20 dice, y el contexto es que Dios nos redimió. Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. La perspectiva de quién es eso. ¿De qué es esa perspectiva de quién? De Dios. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero no escuchen, aquí viene el nuestro. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Dios lo destinó antes de la fundación del mundo, pero para nosotros fue manifestado en los postreros tiempos. Noten Tito 1, 2 y 3. El apóstol Pablo estuvo de acuerdo. Tito 1, el versículo 2 y el versículo 3. Tito es uno de los libros difíciles de conseguir, muy chiquito. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Fue promesa para quién? ¿Para él o para nosotros? Para nosotros. Para Dios no fue promesa. Porque en visión panorámica él ya lo vio como iba a ocurrir. No lo escuchen. Prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó. Esa es la perspectiva de quién? De nosotros. Prometió desde antes de la fundación del mundo, pero lo manifestó cuando envió al Señor Jesucristo. Ahora, en el mundo cristiano hay mucha discusión sobre la predestinación. Así que vamos a hablar un poco sobre el asunto de la predestinación. Amén. Algunas personas creen que Dios predeterminó quién se va a salvar y quién se va a perder. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sabe quién se va a salvar? Que Dios, antes de crear este mundo, Dios sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder. ¿Cuántos creen que Dios sabía eso? Hay algunos que no lo creen. Entonces, si no lo creen, Dios no es omnisciente. ¿Dios es omnisciente, sí o no? Amén. ¿Desde cuándo es omnisciente? ¿Desde la eternidad? Es un atributo de Dios, omnisapiente. Es uno de los atributos de Dios. Sabe todas las cosas. Antes que ocurra. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo Dios sabe todas las cosas y la relación que tiene con la predestinación. No es tan difícil entender la predestinación. Es muy fácil. Los teólogos lo han complicado. Dios nos libre de los teólogos. Muchas veces complican todo lo que es sencillo. Algunas denominaciones creen que Dios escogió y dijo, este grupo se va a salvar y este grupo se va a perder. Pero no es así. Desde la eternidad, escuchen bien, Dios en su presciencia ya sabía quiénes iban a recibir a Cristo.
y quiénes no. Escuchen bien. Conocía la decisión que cada persona iba a tomar por su libre albedrío, pero no lo determinó así. Saberlo no es determinar. Dios no dijo en la eternidad, porque yo soy absolutamente soberano, yo escojo a este grupo para salvarse y al otro grupo para perderse. Hay una diferencia entre predestinación y predeterminación. ¿Sí o no? Dios predestina de acuerdo a su conocimiento de la decisión que la persona iba a tomar. Pero Dios no predestina gente para salvarse y gente para perderse. Dios no tomó una decisión arbitraria. Dios sigue siendo soberano. ¿En qué sentido? Porque Él establece las condiciones para salvarse y ofrece los medios para salvarse. En ese sentido soberano dice, estas son las condiciones para salvarse y yo voy a proveer los medios para que se salve. En ese sentido soberano. Pero al mismo tiempo la persona tiene que decidir si va a aceptar las condiciones y la provisión. Amén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es un tema importante. En el cristianismo hay mucha confusión sobre esto. Ahora, vamos a notar dos palabras claves en el Nuevo Testamento. La palabra prognosis. Prognosis. Es una palabra que se compone de dos palabras. Una preposición, la preposición pro y gnosis. ¿Qué significa la palabra prognosis? Sencillamente significa conocer algo de antemano. Pro, antes. Y gnosis, conocer. Conocer de antemano. Eso es lo que significa. Esa palabra se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer las dos referencias en el Nuevo Testamento. Primero Pedro 1, 1 y 2. Texto muy importante. ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? Vamos lento pero seguro. Porque es un tema un poco complejo, tratando de simplificarlo. Primero Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora no pierdan la introducción. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esa palabra presciencia es prognosis. ¿A base de qué elige Dios? A base de el conocimiento que tiene de antemano de la decisión que la persona va a tomar. ¿Están siguiendo? ¿A quiénes eligió Dios? Dice, elegidos según lo que Dios sabía antes. Prognosis. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. La segunda vez que se usa esta palabra es en Hechos 2:23. Y es interesante cómo se traduce aquí la palabra prognosis. Se traduce anticipado conocimiento. Hablando de Jesús, dice, a este, entregado por el determinado consejo, la palabra consejo significa plan, por el determinado plan y anticipado conocimiento, la palabra prognosis. Así que dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo de Dios, por el plan de Dios,
y su anticipado conocimiento, prognosis, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. ¿Estaba en el plan de Dios que Cristo fuera crucificado? ¿Sabía Dios quiénes lo iban a crucificar? Sí. ¿Lo sabía? ¿Estaba en su plan? ¿El plan que Dios diseñó a base de su conocimiento? Claro que sí. Así que dice, determinado plan basado en su anticipado conocimiento. Sabía antes, pero no lo determinó así. No obligó a los ancianos, a los judíos que crucificaran a Cristo, pero lo puso en su plan porque sabía lo que iba a ocurrir. No sé si me están siguiendo. Ahora, otra palabra que se usa es relacionada, es la forma verbal de la misma palabra, prognosco. Aparece 5 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, prognosco. Ahora vamos a leer un par de textos cruciales. Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Escuchen bien, la palabra prognosco irritante. Porque a los que antes conoció, prognosco, a los que antes Dios conoció, también los predestinó. ¿Conocía Dios la decisión que cada persona iba a tomar? Sí. Antes conoció. A los que conoció, por la decisión que iban a tomar, los predestinó para la salvación. En su eterno plan. Porque vive en un presente eterno. Así que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora escuchen, y a los que predestinó, porque antes los conoció, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, el antecedente es, a los que predestinó, porque antes los conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque Él sabía quién lo iba a recibir. No sé si me están entendiendo. Dios no predetermina quién se va a salvar. Predestina a los que Él sabe que van a recibir a Jesús. A esos predestina. Porque aceptaron las condiciones y aceptaron los medios que Dios provee. Dios es soberano porque pone las condiciones. Dios es soberano porque da todos los medios. Sin que Él ponga las condiciones y los medios, no hay salvación. Es soberano. Pero hay que aceptar personalmente la provisión y las condiciones que Dios estableció. Fíjense Romanos 11:2. Romanos 11 y el versículo 2. Aquí Pablo está diciendo que Dios no desechó a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Qué significa prognosco? Significa conocer algo de antemano. Otro lugar donde aparece la palabra, ya estudiamos este texto, es 1 Pedro 1, 19 y 20, donde dice que Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, la palabra prognosco, es decir, ya conocido de antemano, desde antes de la fundación del mundo. La cuarta referencia se encuentra en 2 Pedro 3:17. Me parece muy interesante la traducción. Por tanto, amados, sabiendo de esto de antemano, toda esa expresión, sabiendo esto de antemano, todos en una sola palabra en griego, prognosco. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, que Satanás va a tratar de tentarlos y hacerlos caer,
estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, ¿saben qué palabra viene en español de prognosis? De prognosis, pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? Hablemos de los que hablan del clima. Dan un pronóstico de si va a llover o no. Es la única profesión a donde se pueden equivocar el 50% del tiempo y todavía conservar su trabajo. Sobre todo en Puerto Montt. Yo no sé si aquí es así o no. En California viene un aluvión de lluvia en medio de la nada. ¿Qué es un pronóstico? De donde viene la palabra pronóstico. Un pronóstico es un anuncio que da una persona que predice el clima de lo que va a pasar. El problema es que el que es experto en el clima no es omnisciente. Amén. Amén. Solo puede adivinar. Los médicos también dan pronósticos. ¿Sí o no? Dice, a ustedes le quedan 6 meses. Pero hay gente que vive 20 años. Porque el médico no es omnisciente. Pero cuando Dios da un pronóstico es porque Él conoce de antemano Amén. lo que la persona iba a escoger. No la decisión arbitraria de Él. Noten Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Aquí este no es un sermón, es un estudio. Amén. Porque creo que es más importante educar que predicar. Amén. Me parece a mí. Isaías 46, 9 y 10. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses? ¿Qué conoce el fin del principio? Porque Dios puede crear. Bueno, eso está bien. Pero hay una característica que tiene Dios que no tiene ningún otro tal llamado Dios. Isaías 46, 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Amén. Y Amén. nada es semejante a mí. ¿Por qué? Dice que anuncio lo por venir desde el principio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Gloria a Dios. Porque Dios es omnisciente. Amén. Dios conoce todo. Dios vive en un eterno presente porque lo que Él ve no se dice, bueno, posiblemente se va a cumplir, posiblemente no. Dios vive en un eterno presente porque lo que Él ve, eso es lo que es. Amén. Así que cuando Dios dice, Dios no es de Dios, Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Gloria a Dios. Dice porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos para Él. Para nosotros están muertos. Pero para Él, Él sabe que lo va a resucitar. Amén. No hay duda alguna. Por eso es Dios. No es Dios de muertos sino de vivos. Amén. Ahora, tomemos un par de ejemplos bíblicos de este asunto. Hablemos de Jacob y Esaú. Ejemplos prácticos ahora. Algunos se confunden cuando leen que antes que nacieran Jacob y Esaú, Dios anunció que el mayor iba a servir al menor. Cuando estaban en el vientre de la madre, Dios dijo, el mayor va a servir al menor, Esaú va a servir a Jacob. Antes que nacieran, Romanos 9, 11 y 12 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero Dios sabía quién iba a ser bien y quién iba a ser mal. Dios sabía. Oye, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, porque eligió Dios a Jacob y no eligió a Esaú.
le dijo a Esaú, mala suerte. Jacob es el mío. ¿Por qué eligió Dios a Jacob? Por el carácter que él sabía que iba a tener Jacob. ¿Por qué no eligió a Esaú? Porque él sabía el carácter que iba a desarrollar Esaú, que él iba a vender la primogenitura por un plato de lentejas. Yo lo sabía. Y por eso es que Dios eligió a Jacob, porque sabía que Jacob lo iba a heredar a él. No sé si me está entendiendo. Amén. No es tan complicado la predestinación. Ahora fíjense. En el libro escrito, Profecía, tomo 1, páginas 105 y 106, viene la explicación de eso. Dios conoce el fin desde el principio. Amén. Amén. Él sabía, antes que naciera Jacob y Esaú, los caracteres que cada uno desarrollaría. Sabía que Esaú no le iba a obedecer de corazón. Contestó la oración atribulado de Rebeca y le informó que iba a tener 2 hijos y que el mayor sería el menor. Presentó ante ella la historia futura de los 2 hijos, diciéndole que fundarían 2 naciones, una mayor que la otra, y que el mayor serviría al menor. Dios no lo determinó así, sino que sabía que iba a pasar así. Y lo anunció de antemano, como también anunció todo lo relacionado con las profecías mesiánicas que Cristo cumplió. Dios no lo determinó así. Ahora, no se pierdan los próximos temas. Amén. Porque de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de unas cosas tremendas aquí. Vamos a dar otro ejemplo. Judas Iscariote entregó a Jesús. Dios dijo, Judas, lo siento mucho, mala suerte. ¿Vas a entregar a Jesús? ¿Así fue? Vamos a Hechos 1:20. Hechos 1 y el versículo 20. Ya la apostasía de Judas había sido anunciada 1000 años antes. En los Salmos. Dice en Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Aquí está hablando Pedro antes del día de Pentecostés. Y antes de que se derramara el Espíritu Santo, Pedro dice, tenemos que elegir al apóstol número 12. Y no voy a entrar en la razón por eso. Hay una razón por la cual tenía que haber 12 antes que Dios derramara el Espíritu Santo. Indispensable que hubiera 12. Solo había 11. Porque Judas se había suicidado. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, porque no iba a volver a casa, y no haya quien mora en ella, y tome otro su oficio. Iba a ver uno que no iba a volver a casa, y otro iba a tener que elegir a otro para tomar su oficio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dios determinó que Judas tenía que entregar a Jesús. Dios le dijo, Judas, has nacido para esto. No. ¿Quién escogió entregar a Jesús? Judas. ¿Dios lo sabía? ¿Dios lo determinó? Dios no lo determinó. En su presencia Dios mandó a escribir los salmos sin dar el nombre. Que uno iba a entregar a Jesús, no iba a volver a su casa, había que elegir un sucesor. Dios lo sabía, pero no lo determinó. Dios lo prognosticó. Y los pronósticos de Dios no fallan. Amén. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender un poquito mejor. Quiero que se imaginen un tren. ¿Ok? El tren viene por el riel
y llega a una encrucijada a donde hay un riel que va a la izquierda y otro riel que va a la derecha. Ahora, cuando el tren llega a la encrucijada y hay un riel que va a la izquierda, otro riel que vaya a la derecha, hay dos formas en que el tren puede ir para un lado o para el otro. La primera posibilidad es que el conductor del tren tiene un control remoto a donde él puede cambiar las rieles y determinar si el tren va al riel derecho o al riel izquierdo. Puede determinarlo de adentro. La otra forma es que hay alguien en una caseta afuera y ese cambia el riel, es decir, el tren no tiene ninguna elección para dónde va, porque hay otro que está controlando. Ahora, esa es una ilustración que nos ayuda a entender el asunto de la predestinación. Yo pregunto, ¿a quién le dio Dios la opción de irse por el camino de la salvación o el camino de la perdición? ¿A quién le dio Dios esa opción? Al conductor del tren. Dios no estaba en una caseta afuera diciendo, la suerte, para la izquierda vas, para la derecha vas. No. Yo pregunto, ¿Dios sabía por cuál lado cada persona iba a ir? ¿Él cambió el riel? No. La persona fue la que cambió el riel del tren. No del tren. ¿Están entendiendo eso? Amén. Ahora, la Biblia nos dice que los que están en Cristo últimamente se van a salvar. Fíjense esta gloriosa promesa que tenemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Para nosotros este futuro, volviendo otra vez al tema porque empezamos, la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo escribe, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta es palabra del Señor. Amén. ¿Cuán cierto es que esto va a pasar? 100%. ¿Podemos estar seguros? Amén. ¿Cómo? Lo dice la palabra. Porque Dios vive en el eterno presente. Esto en la mente, para Él todo vive. Amén. Ahora la clave está en Cristo. Ahí está. La clave está en Cristo. A eso volvemos en un momento. Sigue diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esa es la perspectiva nuestra, futura. Y los muertos en Cristo, ¿qué clase de muertos? En Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que están vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquello sobre lo cual quiero enfocarme es los muertos en Cristo. Amén. Quiere decir que hay muertos que están fuera de Cristo. ¿De acuerdo? Ahí, ahora la pregunta es ¿cómo llego yo a estar en Cristo? Les voy a explicar, les voy a ilustrar. La Biblia enseña que el bautismo debe ser por inmersión. Amén. Y debe ser una persona que entiende lo que está haciendo. Amén. El bautismo de infantes no es bíblico. Amén. Tiene que ser bautismo sumergido debajo del agua. Como fue bautizado Jesús. Amén. Porque dice, entró al agua y salió del agua. Eso de que Juan el Bautista le está echando una copita, le está echando agua en la cabeza, eso no es bíblico. ¿Por qué tiene que ser el bautismo por inmersión? Fin y al cabo,
¿De cualquier manera está bien? No. Le voy a explicar por qué. Posiblemente hay alguien aquí que no ha visto un bautismo. Vive. Hay un tanque en muchas iglesias. Y se llena el tanque de agua. El pastor está en el tanque de agua y delante tiene el candidato. Así de perfil. El pastor dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y luego el pastor, ¿qué hace con el candidato? Sumerge al candidato o la candidata y lo vuelve a sacar. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo último que hace la persona antes que el pastor sumerja a la persona? Deja de respirar. Más le vale. ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira, pero en miniatura está repitiendo la experiencia de Cristo. Amén. Quien expiró en la cruz, fue sepultado y resucitó. Amén. Por eso en el bautismo yo me incorporo a Jesús, pasando en miniatura por su experiencia. Gloria a Dios. En ese momento llego a estar en Cristo. En el momento del bautismo. Ese es el momento oficial cuando llego a estar en Cristo. Amén. La misma preposición se usa, por ejemplo, en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. La misma preposición. Es una preposición es una preposición difícil de traducir. En inglés hay una preposición que es into, entrar a. En español no tenemos una preposición equivalente al griego. Es en el bautismo entramos a Cristo, nos incorporamos en Cristo, es lo que dice. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, podría traducirse dentro del nombre, o entrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fíjense, hay algo aquí muy importante que mucha gente no se ha dado cuenta. No dice en los nombres. Dice en el nombre. Los tres tienen el mismo nombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. También, ¿no ve? Y ese nombre es Yahvé o Jehová. Gloria a Dios. Los tres tienen el mismo nombre. Amén. Como mi esposa, mi hijo y mi hija, todos somos Borne. Los tres tienen el mismo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense que la fórmula bautismal no tiene el nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Son títulos. Claro. Tienen un nombre. Y ese nombre es Jehová, que significa Jehová Santo. Aleluya. Gloria a Dios. El nombre de Jesús significa Jehová Santo. Noten el último texto que vamos a ver aquí, que usa la misma preposición. Gálatas 3, 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Dice aquí el apóstol Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la misma preposición, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿Cuándo es que el Señor Jesucristo nos incorpora, en su experiencia, incorpora en su nombre los que han sido bautizados en Cristo? Así de importante es el bautismo. Es el momento cuando nosotros escogemos: voy a dejar el mundo atrás
y me voy a incorporar como siervo de Jesús. Amén. Voy a integrarme a la familia de Jesús. Amén. Y fíjense lo que hace Jesús cuando eso ocurre. Cuando una persona se bautiza, estoy dramatizando, Jesús viene del Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice, bueno, si es hermano tuyo, es hijo mío también. Amén. Por eso llegamos a ser hijos e hijas de Dios por medio de Jesús. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Gloria a Dios. Y Dios sabía qué decisión íbamos a tomar. Pero la eternidad pasó. Pero Dios no tomó la decisión. Puso las condiciones, hizo la provisión. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a aceptar las condiciones, incorporarnos a Jesús. Y fíjense que si nosotros nos incorporamos en Jesús, leímos de 1 Tesalonicenses 4 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria a Dios. No será ya tan solo una esperanza, sino un hecho. Amén. Así que lo importante es que escojamos estar en Cristo. Si hay alguien aquí que no ha sido bautizado o bautizada, reflexione sobre, piense sobre eso. Yo no voy a hacer ningún llamado esta noche. Pero si hay alguno que no ha sido bautizado por inmersión, habiendo entendido esto, pues en el transcurso de los temas que vamos a trazar, ojalá que Dios impresione su corazón. Amén. Para que tome Amén. esa decisión. Amén. Padre, gracias por hacer sencillo lo que los seres humanos complican. Gracias porque tenemos la bienaventurada esperanza Amén. que para ti es un hecho. Para ti los muertos viven. Así que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Si estamos en Cristo, ¿qué miedo vamos a tener? Debemos más bien temer estar vivos. Porque mientras estamos vivos, estamos tomando decisiones que determinarán nuestro destino. Te ruego, Señor, que si hay alguno aquí que no ha tomado la decisión de entregar su vida completamente a Jesús, que tú trabajes con su corazón para que esto sea una realidad este fin de semana. Amén. Te lo imploramos en el nombre precioso, nombre incomparable y hermoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.